Amados hermanos, mi respuesta al Evangelio, ya vamos ya a la tercera parte de esto, ¿verdad? Y es una bendición de todo corazón, es una bendición que hayan estado atentos a esto. Ahora vamos a agregar 2 puntos más de lo que hemos estado hablando. Y fíjense, solamente para que recordemos lo que hemos visto hasta este momento. Vamos a hacer así, vamos a recordar lo aprendido hasta este momento, porque hemos visto 5 puntos que esto viene y arranca desde el momento en que la palabra nos fue presentada, ¿verdad? Nuestra respuesta vino, número 1, por un llamado externo. Por un llamado externo. ¿Cuál fue eso? Fue la palabra de Dios presentada, la predicación y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerde que la Biblia dice que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número 2. Un llamado externo. Esto, amados hermanos, se conoce como la regeneración o el nuevo nacimiento. Cuando el Señor nos habló a través de la palabra presentada, porque siempre es a través de la palabra presentada, algo pasó en nuestro interior, algo cambió en nuestro interior. La vida de Dios comenzó a germinar en nosotros. A partir de ahí, amados hermanos, nuestro pensamiento comenzó a cambiar, la manera de ver las cosas comenzó a ser diferente. Dios nos inyectó de su vida. Número 3, de la regeneración vino la conversión. ¿El qué vino? La conversión, amados hermanos. 2 elementos son necesarios para la conversión, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, algo nuevo hubo en nosotros, y algo nuevo es diferente a lo anterior, ¿verdad? Algo no es la antigua naturaleza renovada, sino que es una nueva vida en Cristo. Pero esta vino a través, amados hermanos, de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y el arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿por qué el arrepentimiento es necesario? Porque, amados hermanos, a través de conocer al Señor, nosotros podemos ver nuestra naturaleza pecaminosa y vemos nosotros que eso debe generar un cambio, Cristo no es Dios de personas que siguen pecando indiscriminadamente, no es Señor y Salvador de personas que viven como que no ha pasado nada. Él es Dios por sobre todas las cosas, y si nos ha dado su vida nueva es para una vida diferente, ¿verdad? Un cambio de vida que se genera en nosotros. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento de 160 grados, no 360 porque es la vuelta entera, sino que es un cambio de dirección. Volvemos a Dios. Número 4, dijimos, todas las bendiciones del cielo las recibimos en unidad con Cristo. La Biblia dice que todo lo que hay para los creyentes es en relación a su unidad en Cristo. Todo lo recibimos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todas las cosas que os falten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo es en Cristo. Usted se separa de Cristo y las bendiciones no son suyas. Usted se separa de Cristo y queda desamparado. Le pasa como el hijo pródigo, ¿verdad? Por eso es que mientras estamos en Cristo, la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es en Cristo que todo lo que Dios nos ha dado, la Biblia dice en Efesios que nos ha dado grandísimas promesas, ¿verdad? Entonces, pero todas, absolutamente todas son en Cristo. Y número 5, vimos el domingo pasado una declaración legal. ¿Qué es esto? Somos justificados en Cristo. Esto, amados hermanos, es algo increíble que ha pasado en nosotros. No es que nosotros seamos justos, no es que nosotros seamos perfectos, sino que al haber nacido de nuevo y al estar en Cristo, la justicia de Cristo fue puesta en nosotros. Esto no nos hace mejores personas, solo es una declaración del cielo que nosotros somos justos. La justicia de Cristo en nosotros. Así es que hasta ahí vamos, amados hermanos. Y el tema de ahora, amados, el tema con el que vamos a continuar ahora, de hecho son dos temas. Uno es la adopción. Diga conmigo, adopción. Eso es lo que vamos a ver ahora. Adopción. Porque no solo, mire, si Dios nos da de su vida,
Dios nos hubiera regenerado y Dios nos hubiera justificado y Él hubiera llegado hasta ahí, nadie podría acusar a Dios que se quedó escaso, porque nosotros estábamos directo al infierno, estábamos muertos en delitos y pecados, íbamos directo a la condenación, pero a través de lo que Dios hizo en nosotros, Él nos salvó. Pero sin embargo, Dios no se quedó con eso. Dios, amados, procedió para algo diferente. Y mire lo que dice, por favor, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Pero póngame eso, por favor, regrese ahí, porque es importante esto. Somos hechos parte de la familia de Dios. Oiga, somos hechos parte de la familia de Dios. ¿Y qué parte de la familia de Dios? Hijos de Dios. Esto es increíble, amados. Personas que estaban con un pasado, algunos pasados vergonzosos, pasados lejos de Dios, pero Dios vino y nos tomó y nos salvó, nos justificó y además nos adoptó. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y mire qué precioso lo que dice ahí. Y fíjense que el apóstol Juan ni siquiera, óigame bien, ni siquiera dice el apóstol Juan qué tipo de amor nos dice. No le pone ningún adjetivo calificativo al amor de Dios. No dice, mira qué bonito el amor de Dios, mira que cualquier adjetivo, sino que es todo lo contrario. Él se queda y solo dice, mirad cuál amor. Mire lo que dice, mirad cuál amor, que dice ahí, nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no sabe, el mundo no entiende, el mundo se queda en la luna, el mundo recuerda nuestro pasado. Y cuando nos ve caminando hacia la iglesia, cuando nos ve con una Biblia en la mano, cuando nos ve con intenciones de cambio, el mundo se ríe. Dice, no, eso te va a durar tanto tiempo, eso es imposible, ya rendite, ¿cómo vas a creer? Y nosotros hablamos y nosotros ya no solamente hablamos de Dios Todopoderoso, sino que hablamos de Dios como nuestro Padre. Y fíjense, amados hermanos, fue un designio del Padre. Esto no es un regalo del Señor Jesucristo, sino que fue un designio del Padre. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, porque para esto, amados hermanos, no nos podía él adoptar así, nada más recibirnos en nuestro pecado, sino que primero tenía que hacernos, allí hay una palabra bien importante, aceptos. Pero mire lo que dice. Estamos en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, en amor, habiéndonos, mire esa palabra, predestinados, o sea, su destino está marcado, dice la misma Biblia en Romanos, antes de la fundación del mundo. Entonces, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él lo hizo por su voluntad. Y vea el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, mire esa palabra, aceptos en el amado. Dios, por mucho amor que nos tuviera, no podía hacernos sus hijos sin antes, amados hermanos, darnos una nueva vida. Recuerde que Dios es santo y nosotros estábamos en pecado, viviendo en pecado, muertos en delitos y pecados. Pues Él nos tenía que dar una nueva vida. No podía ni siquiera renovar la vida pasada, sino que una nueva vida en nosotros. Nos regeneró, nos justificó. Una vez justificados, el Padre nos adoptó. De tal manera, mis queridos hermanos, que ya nosotros no solamente tenemos a Dios como Padre, sino a Dios Todopoderoso como lo tiene todo el mundo y habla de Dios y Dios aquí, Dios allá, sino que cuando se habla de Dios usted puede entender, usted puede saber que Dios es su Padre. En la adopción, Dios coloca a los pecadores regenerados y justificados dentro de su familia para que nos convirtamos en sus hijos e hijas. Y oiga esto, con los privilegios de la familia eterna de Dios. Esto, amados hermanos, cambia o debería cambiar nuestra manera de pensar. Debería de cambiar nuestra manera de ser. Fíjense que cuando viene una persona muy importante al país,
¿verdad? Viene un presidente, una vez vino un rey, una vez vino un príncipe. Entonces, cuando él vino, todos estaban esperando y todos con sus mejores galas. Pero cuando este personaje, este rey, vino sin corbata, cuando este rey vino sin corbata, ¿sabe qué hicieron todos? Nadie podía estar mejor que él, nadie. Y entonces, desde el presidente hasta todos los que estaban ahí, ¿sabe qué hicieron? Todos se quitaron la corbata. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Hay un respeto para la persona. Cuando alguien le dice a usted, ¿verdad que usted es hijo de fulano? O usted es pariente de fulano, o usted trabaja en fulano, en tal lugar, o usted es cristiano, usted desea que lo vean haciendo cosas buenas. Porque si usted está haciendo cosas malas e inmediatamente le dicen, ¿verdad que usted se congrega en el tabernáculo de Richmond? Y usted dándole la gran ultrajada a alguien, da vergüenza. Entonces, cuando nosotros recordamos que somos hijos de Dios, que Dios nos ha dado de su vida y nos ha dado, amados hermanos, de su provisión en el cielo, nosotros debemos de volverlo a pensar, porque nosotros deberíamos de honrar a nuestro Padre. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó, dice la Biblia que esta es de las pocas escenas que usted encuentra en la Biblia que aparecen las tres personas, la Trinidad entera. Dice la Biblia que se abrió el cielo, que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo amado no es el hijo malcriado, porque algunos que tienen amor por sus hijos, que malcrían. El hijo amado es aquel hijo que es obediente a su padre. El padre le ama por su obediencia. El padre le ama porque el mismo padre se ve reflejado en el hijo. Nosotros hemos sido adoptados por Dios. No por voluntad de nadie más, sino que por voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de volverlo a pensar. Tenemos una nueva naturaleza. Vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos herencia. Tenemos algo especial en el cielo. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de nosotros, sus hijos. Entonces tenemos tremendas promesas, tremendas bendiciones. Y mientras nosotros no nos adentremos a la Biblia, no nos adentremos a aprender qué es lo que significa ser hijo de Dios, cuál es la herencia que verdaderamente Dios tiene para mí, en qué poder yo puedo confiar, ya no solamente en el Dios Todopoderoso, sino que en mi Padre. Fíjense, nosotros podemos ver la unión del Padre con el Hijo. Cuando el Señor Jesucristo andaba en esta tierra, Él siempre, cuando hablaba de Dios, no decía mi Dios, sino que siempre dijo Padre, mi Padre, el Padre. Cuando se dirige a Él, Padre mío, Padre esto. Pero cuando estaba en la cruz, ya cargando todo el pecado y en razón al pecado, el Padre se apartó de Él. Y por primera vez en toda la eternidad, el Señor Jesucristo estuvo separado del Padre. En ese momento, Él no le dijo Padre mío, sino que le dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el pecado, oiga bien, hizo que Dios se apartara de Él, porque el Padre mismo había cargado todo el pecado nuestro en Jesucristo. Y el Padre se apartó. Pues para que el Padre pudiese estar accesible a nosotros, fue necesario que Jesucristo viniera a la tierra, que muriera en la cruz del Calvario y que a través de Jesucristo, oiga bien, nos hizo aceptos, es decir, nos hizo aceptables delante de Dios. Ahora, amados hermanos, que yo sé que no somos perfectos, yo sé que nos equivocamos un montón de veces y en un montón de cosas, pero a través de Jesucristo somos aceptables siempre delante de Dios. Mucha gente de repente nos quiere decir, Dios está enojado contigo, Dios está esto, Dios está lo otro, pero el Señor nos ve a través de Jesucristo. Esto no es una licencia para que usted viva como quiera, pero debe entender, amados, si usted puede desterrar a su hijo, también lo podría hacer Dios, pero Dios no lo hace.
Nosotros, amados, nuestros hijos, oiga, y póngase a pensar sus hijos pequeños y que hicieron algo malísimo, algo grave. Usted en algún momento le dijo, hoy no vas a dormir aquí en la casa, por favor te me vas. No, no. Ni siquiera le niegue un plato de comida a su hijo. Y el Señor Jesucristo dijo, si ustedes siendo malos, porque esos somos malos, pueden dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que es bueno. Nuestro Padre, ese es Dios. Y nos adoptó a través de Jesucristo. Por eso es que ahora usted puede decir con toda libertad, yo soy hijo de Dios. En esta tierra mi padre se llamaba Abelardo Chávez. Es una persona bien conocida en El Salvador en su tiempo, abogado, al igual que su servidor. Pero en todos lados donde yo iba y yo me presentaba por alguna razón y me volvían a ver, tú sos hijo de Abelardo. Tú sos hijo de Abelardo Chávez. A veces me encontraban haciendo buenas cosas, a veces me encontraban haciendo malas cosas. ¿Y qué no es Abelardo tu papá? Porque mi papá casi siempre fue, siempre fue una persona bien correcta. Si yo me encontraba, mire, eso fue tremendo en mi vida porque tenía un papá que yo nunca lo había encontrado en algo como para avergonzarlo. Siempre una persona honesta, haciendo lo mejor que él podía. Ese fue el testimonio de mi papá. Siempre lo vi haciendo algo bueno. Y aquel que le cuento, amados hermanos, siempre he encontrado haciendo algo malo. Cuando mi papá dejó de tomar, la familia se dividió. Para los fines de año, mi casa estaba pero repleta de toda la familia. Cuando mi papá dejó de tomar, la familia se partió. Los que no tomaban y los que tomaban. Y yo me quedé con los que no tomaban, pero de repente comencé a tomar en medio de los que no tomaban. Y entonces toda la familia preguntaba, Abelardo, ¿y tu hijo? Sigue tomando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y entonces yo me recordaba de mi papá y me daba vergüenza. Pero fue mi Padre Celestial que me arrancó de eso. Cuando yo entendí que yo era hijo de Dios y que en mí estaba todo el poder, en mí estaba el Espíritu Santo, en mí estaba la fuerza para tomar decisiones serias en mi vida, para poder cambiar cualquier cosa. En nosotros está el poder porque Dios es nuestro Padre, amados hermanos, la vida cambia. Pero nosotros no podemos, oiga bien, no podemos perder de vista esto. Fíjense que para la adopción es necesario la redención. Nadie que no sea redimido puede pensar que va a ser hijo de Dios. Por eso es que, amados hermanos, y eso lo vamos a ver después, no todas las personas son hijos de Dios. El primer paso, óigame bien, el primer paso para llamarse hijo de Dios es ser una persona nacida de nuevo. Mire lo que dice Gálatas, por favor, capítulo 4. Gálatas 4, del 4 al 5. Oiga lo que dice esto, por favor. Dice así, Gálatas, capítulo 4. Gloria a Dios. Nosotros, amados hermanos, no podemos tomar decisiones, no podemos, mejor dicho, no podemos pensar que Dios es mi Padre si no ha pasado esto en nosotros. Oiga esto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, mira el versículo 5, para que redimiese, ¿para que qué? Redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El mundo dice, amados hermanos, todos somos hijos de Dios. Y la Biblia enseña que solo las personas, únicamente las personas que hemos sido redimidas, somos hijos de Dios. Por eso, amados hermanos, podemos ver en Juan 1, 11 y 12, ahí lo dice claramente, y usted va a escuchar a un montón de gente decir, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado eso? En otras denominaciones lo dicen, todos somos hijos de Dios. Pero mire lo que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Dios no solo adopta a los creyentes en su familia para que solo podamos relacionarnos con Él, que es la fuente de la vida, sino que el apóstol Pablo dice, amados, y nos da una manera para podernos dirigir al Padre. Y Él lo dice, Abba Padre. Abba Padre.
Y eso solamente los hijos de Dios lo podemos hacer. ¿Qué significa Abba Padre? Papito. Usted puede acercarse al Padre en cualquier momento de necesidad. Usted puede acercarse a Él con toda tranquilidad, sabiendo, número uno, que usted es acepto delante de Dios. Sabiendo, número dos, que todos sus pecados han sido perdonados. Sabiendo que Dios no tiene una mala actitud con nosotros. Dios no tiene una mala actitud, al contrario, el amor del Padre llena nuestros corazones. La Biblia dice que nosotros amamos al Padre porque Él nos ha amado primero. Usted y yo, si usted ya fue redimido, si usted ya recibió al Señor Jesucristo, usted es hijo de Dios. En medio, oiga bien, hijo de Dios en medio de una generación corrupta. En medio de una generación que no quiere saber nada de Dios, en medio de una generación que ni siquiera tiene idea hacia dónde va. Usted puede ver todas las cosas que están pasando y seguirán pasando, y esto ya no lo puede detener nadie. Usted ve cómo está el corazón de la humanidad, cómo está la moralidad de la sociedad, la generalidad como es. Y todo esto ya no se detiene. La iglesia, amados hermanos, no puede hacer nada, aunque así todas las iglesias de la bahía dijéramos vamos a en una marcha a protestar por una u otra cosa. Nosotros no vamos a cambiar al mundo. No es una marcha, no es una expresión, no es una lucha armada, no es nada de lo que nosotros podamos hacer. El único que puede cambiar el corazón de las personas es el Señor a través del Espíritu Santo. Y entonces por eso es que la iglesia tiene que predicar el Evangelio y los cristianos tenemos que vivir lo que decimos ser. Mostrarle al mundo que Dios sí existe porque está en nosotros y Él genera los cambios en nosotros. El mundo no tiene problemas con usted. Cuando usted, amados hermanos, cuando su vida no refleja que usted es hijo de Dios. El mundo tiene problemas principalmente con la Biblia, con la palabra de Dios. Al mundo le choca, no le chocan todas las religiones, le choca el cristianismo y le choca la Biblia. Mire, toda la gente va tras todo este tipo de religiones muy espirituales, que la meditación y todo lo que usted quiera, salen corriendo y no le interesan nada más, ¿verdad? Y una vida espiritual. Pero ¿por qué chocan con la Biblia? La Biblia reclama, oiga bien, la Biblia reclama el que nosotros le demos cuenta al Señor. La Biblia genera cambios de conducta. Así como un padre genera cambios de conducta y una vida mejor para sus hijos, si los padres se empeñan en sus hijos, en hacer las cosas, en tomar la vida de sus hijos, en hablar con sus hijos, en corregir a sus hijos, los hijos cambian y los hijos se parecen a sus padres. Igual Dios ha comenzado a generar cambio en la vida nuestra. Y en la medida que nosotros sigamos leyendo la palabra, buscando hacer la voluntad de Dios, y en medio, amados hermanos, porque hay ofertas y ofertas, y usted no me puede dejar mentir, afuera hay ofertas y ofertas para alejarnos, para dizque ir a disfrutar, dizque hacer esto, pero cuando nosotros quitamos la vista de Dios, cualquier cosa es buena, cualquier cosa nos distrae. Pero mientras nuestros ojos están puestos en Dios, no nos movemos. Y Dios sigue siendo, Dios es nuestro Padre y nosotros sabemos que no estamos descuidados. Sabemos que la mano de Dios está sobre nosotros. Sabemos que todo está bajo control en la vida de los creyentes. A veces, y eso es algo que nosotros no podemos negar, a veces vienen momentos de mucha dificultad en la vida nuestra. A veces vienen pruebas, vienen situaciones que se salen de nuestro control, situaciones que nos afligen, situaciones que se pierde el trabajo, viene enfermedad, hay un accidente, porque el hecho de que seamos hijos de Dios, la Biblia en ningún momento dice que nosotros vamos a estar exentos de problemas. ¿Sabe cómo le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? En el mundo tendréis aflicción. El ser hijo de Dios no nos exime de no estar en problemas. Pero el Señor dijo, confiad. La actitud del cristiano es confiar en su Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Entonces, amados hermanos,
El siguiente punto, el punto que estamos viendo es la adopción. Yo, una persona como yo, usted, hijos de Dios. Cuando nosotros vamos a un lugar aparte donde usted ora, porque usted supongo que tiene un lugar en su casa donde usted ora, pues sabe que nunca va a ser rechazado del Padre. La Biblia dice que nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Por qué? Porque no vamos donde un Dios desconocido. Vamos donde nuestro Padre. Cuando usted ve todos los dioses, son dioses caprichosos. Un Dios que cambia de opinión, cambia de decisión. Nuestro Dios, dice la Escritura, que no cambia, que es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Y podemos nosotros estar tranquilos al respecto. Entonces, amados hermanos, somos hijos de Dios. Pero el hecho de ser hijo de Dios nos lleva al segundo punto. Y es el punto, amados hermanos, que usted ya no lo va a escuchar en las iglesias porque es más fácil pues saltarse este punto, no exigirlo, no vivirlo, ni siquiera pensarlo. ¿Por qué? Porque Dios además, Él es santo y Él nos manda a cada uno de nosotros a ser santo. Quisiera que fuera, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 29. La santificación es un estado de separación para Dios que inicia cuando creemos en Cristo y finaliza cuando seamos completamente transformados. Amados hermanos, usted y yo estamos llamados a ser santos y además somos santos. Ya le voy a explicar eso. Usted y yo, ni usted ni yo podemos esquivar esta responsabilidad y ni usted ni yo podemos negar que esto ya está puesto en nuestros corazones. Vea lo que dice, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, oiga esto, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, oiga esto, conforme a la imagen de su Hijo. La santificación, lo que es apartados para Dios y estar en nosotros formando la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados hermanos, hemos sido destinados, hemos sido salvados, hemos sido regenerados, hemos sido justificados, hemos sido adoptados para tener una vida que agrade a Dios, y no hay otra vida que agrade a Dios que tener en su mente, número uno, que tenemos un Dios santo. ¿Que tenemos un Dios cómo? Santo. Por eso es que cuando venimos a la casa del Señor, nosotros tenemos que tener eso en mente. El hecho de que hayamos sido salvos a través de Jesucristo, esto no nos aparta de la grandeza de nuestro Dios. Tenemos un Dios santo. ¿Tenemos un Dios cómo? Cuando usted va a orar, cuando usted sale de su casa, la Biblia dice que los ojos de Dios están por sobre todo. Él es santo. Cuando nosotros le buscamos a Él, nosotros no podemos quitar de nuestra mente que Él es santo. Entonces es una transformación, oiga esto, la santificación, Dios es santo, y resultado de que Él sea santo y nosotros somos sus hijos, nosotros somos santificados. ¿Somos qué? Santificados. Ponga atención a esto. Yo quisiera decirle, no, yo tengo una vida santa. No, yo no tengo una vida santa, pero sí tengo un propósito de santificación, como todos los creyentes. Somos imperfectos, pero tenemos un llamado a ser santos, un llamado a tener un estilo de vida diferente. Dios es una obra constante del Espíritu Santo, trayendo una justicia práctica y no solo espiritual en la vida del creyente. Amados, Dios es santo. Oiga, Dios es santo. Dios nos santifica a través del Espíritu Santo. Con su poder nos aparta, nos quitó. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra eclesía son los sacados, oiga esto, los sacados de adentro. En español es una redundancia, pero no en griego. Los sacados de adentro hacia afuera. Nosotros íbamos directo al infierno en nuestro estilo de vida y en nuestra naturaleza pecaminosa. Dios nos apartó. ¿Dios nos qué?
nos apartó, nos puso aparte. Esto es que recuerde cuando usted tiene una de esas tiendas de confianza, ¿verdad? A veces esas tiendas latinas, o en nuestros países se daba más, pues porque allá al otro lado de la calle estaba la doña Julita, la doña Toñita, ¿cómo se llamaba la de la casa? Pues en una de esas señoras, ahí estaban, ¿verdad? Y entonces usted iba y compraba, o usted iba al mercado y quería comprar, usted veía y escogía unos 5 aguacates. No eran los mejores aguacates, pero eran los que a usted le habían gustado. Y usted le decía a la señora, mire, y los pagaba, apárteme estos aguacates, póngamelos aparte. La señora, como los aguacates ya estaban pagados, los ponía aparte. No eran mejores que los demás, eran los que usted había escogido. Con usted y conmigo pasó exactamente lo mismo. No por la referencia de aguacates, ¿verdad? Sino, amados hermanos, sino que Dios nos escogió, nos vio, nos llamó, nos regeneró, nos justificó, nos adoptó y ahora nos llama a ser como ellos, como Él, nos ha santificado, nos ha puesto aparte, nos ha puesto en Jesucristo. Nos ha puesto en Jesucristo y ahora, amados hermanos, Dios nos llama a que vivamos, oiga bien, a que vivamos en esa santificación en nuestra mente. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. La santificación es la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, pero esto tiene 3 momentos. ¿Cuántos momentos tiene la santificación? 3 momentos. La primera, y es la que vamos a leer, en el versículo 30, dice que es la santificación inicial o posicional. Oiga esto, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire cómo dice, el cual nos ha sido hecho. Habla de un habla de un pasado, nos ha sido hecho. Y entre las palabras que aparece ahí está santificación. Cuando nosotros vinimos a Cristo, Él nos apartó, nos puso aparte. Y nosotros vivimos aparte del mundo. No se nos nota muchas veces, pero la Biblia dice que usted y yo tenemos un olor diferente, hablando espiritualmente, un olor diferente. La Biblia dice que para los que se salvan, nosotros tenemos olor de vida. Pero también la Biblia dice que para los que se pierden, nosotros tenemos olor de muerte, porque les recordamos, número 1, para dónde no van y les recordamos para dónde ellos van. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra santificación da inicio. Podemos hablar de nuestra santificación en el pasado, cuando recibimos a Cristo. A partir de allí, amados hermanos, usted es una persona, delante de los ojos de Dios, es santa. Delante de las otras personas, pues, habría que preguntarles, ¿verdad? ¿Qué piensan de nosotros? Le aseguro que van a decir una y mil cosas. Una y mil cosas. A los ojos de toda la humanidad van a decir una y mil cosas, pero usted no se preocupe. Usted no se preocupe porque Dios ha prometido que esa santificación va a tener un final bueno, va a tener un final feliz. Ahora, primero es la santificación inicial. Segundo, y para esto 1 Corintios 3:18. 1 Corintios 3:18 dice de esta manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, mire qué dice ahí, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí, oiga y póngale atención al texto. Dice, por tanto, nosotros mirando, o sea, cuando nosotros tenemos nuestra mirada correctamente puesta al Señor Jesucristo, dice, mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, que cuando usted me dice, pastor, ¿y dónde voy a ver la gloria del Señor? Usted tiene un ejemplar de la Biblia. Usted quiere saber cómo es Dios, no busque en otro lado. No busquen otras personas. No busquen otras religiones. La palabra de Dios.
contiene todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Es en la Biblia que nosotros debemos de buscar. El Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan le dijo: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros, al ver la palabra de Dios, al ir en oración, al guardar en nuestra mente lo que Dios quiere de nosotros, vamos siendo a través del Espíritu Santo, oiga bien, transformados. Vamos siendo ¿cómo? Transformados. Amados hermanos, no importa cómo usted piensa que usted es. Las cosas que usted cree que es, tiene toda la razón, y lo más probable es que sean peores de lo que nosotros creemos que somos. Pero Dios ha prometido, amados hermanos, que si usted mira a Él, que si usted va a Él, que si usted lee su palabra, que si usted ora, Él va a irlo transformando de gloria en gloria. ¿Y qué significa eso? De un lugar a otro lugar, de una posición a otra posición, de una bendición a otra bendición. Y esto, amados hermanos, lo hace a través de la palabra, pero ponga atención, lo hace a través de las dificultades, lo hace a través de las pruebas. Por eso es que de repente uno no entiende cuando vemos, por ejemplo, a Pedro, a Santiago, que dice que nosotros tenemos que estar contentos cuando estemos en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas pulen nuestra fe. Y cuando nosotros pasamos las pruebas y nos mantenemos caminando en fe, nosotros podemos estar seguros que nuestra fe es verdadera, que nuestra fe vale más que el oro. Cuando vienen las dificultades, vienen a pulir nuestra fe. La fe que no es verdad se cae. La fe que no es la disque fe, que huye a las dificultades, que siempre se aparta cuando hay problemas, que siempre corre del Señor, de aquellas personas que de repente comienzan, de repente se apartan, de repente hacen, de repente se van, se comprometen a algo, el día del compromiso ya no están. ¿Qué pasó y dónde están? Es que esto, es que lo otro, amados hermanos, una fe totalmente inconstante. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las tentaciones, es una fe que se quiebra. ¿Por qué? Porque no es una fe verdadera. Amados hermanos, el cristiano, y ponga atención a esto, está hecho para perseverar. El cristiano está hecho para seguir adelante. El apóstol Juan dice que los que se van eran necesarios que se fueran para que testificaran que no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, vemos a las iglesias, amados hermanos, a hacer de todo, convertir las iglesias en una discoteca, así como está esa cosa, mire, que no sé ni cómo apagarla. Y ve luces y esto y lo otro, y usted entra y no parece una iglesia, parece una discoteca, y haciendo cosas del mundo y trasladando el mundo a la iglesia. ¿Para qué? Para complacer a los que no conocen del Señor. No importa lo que usted haga dentro de la iglesia, si no es a través de la palabra, si no es a través de la acción del Espíritu Santo, amado hermano, la gente no se va a convertir. Y entonces están dentro de las iglesias un montón de gente que no conoce de Dios. Pastores que confiesan que ya no predican la Biblia como se debe predicar, que es una locura predicar la Biblia como está escrita. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere oír la Biblia. Amados, le tengo noticias. Es lógico que el mundo no quiere oír la Biblia. Y por eso escucha a los pastores hablar de historias, hablar de cuentos, hablar inclusive de testimonios de impíos, poniendo ejemplo de testimonios de impíos, digo yo, y no hay suficientes testimonios en la Biblia como para que nosotros hablemos de los personajes de la palabra de Dios. Y entonces mantenemos dentro de la iglesia sin que se conviertan gente que piensa que son hijos de Dios y que no lo son. Que cuando viene la dificultad, lo primero que hacen es correrse. Es irse, y cuando están afuera se olvidan que son creyentes. Y la Biblia nos llama a nosotros, número uno, primero, a cuando creemos en Cristo, Él nos santifica. Número dos, cuando nosotros estamos constantes en el Señor, amados hermanos, dice la Biblia que Él nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. El compromiso de Dios es reproducir a Cristo en nosotros.
Por eso es que nos llamamos cristianos. Ahora nosotros decimos fácil, ¿verdad? Es que soy cristiano. Pero en los tiempos de la Biblia, amados hermanos, era una palabra peyorativa, una palabra que avergonzaba, unos cristos chiquitos. Yo me acuerdo que una vez me dijeron, usted es un tobista, me dijo. ¿Qué es eso? Le dije. Hablando del pastor general, del papá, el pastor fundador. Un tobista. ¿Y por qué me dice así? Pues sí, me dijo, seguidor de... No, le dije, yo no soy seguidor de él, yo soy seguidor de Cristo. Pero cuando la primera vez que se dijo cristianos era una burla para ellos y se mantuvo como una burla para los creyentes. En algún momento de la historia, cuando alguien decía que era cristiano, era una persona que era respetada. Pero ahora, cuando la iglesia ha bajado todos los estándares y se olvidan de la santidad, se olvidan absolutamente de lo que Dios hace, amados hermanos, la iglesia puede ser todo menos un lugar donde se busque y se santifique el nombre del Señor. Yo no sé cómo está su vida, pero yo le tengo noticias. Dios quiere que usted sea santo. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Ay, pastor, pero es que eso es aburrido. Es porque usted no ha entendido. Es porque tiene que ir a la presencia del Señor. Es porque Dios tiene que transformar su vida, mi querido hermano. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, por favor. Oiga lo que dice. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Dijimos, cuando nosotros venimos al Señor somos apartados, santificados por Dios, pero inmediatamente Dios quiere que sigamos ese mismo camino. Que lo que Dios ha hecho en nuestra alma, nosotros la hagamos en nuestra vida diaria. Que esa santidad que Dios dice que nos ha dado, nosotros lo traigamos a nuestro miembro, a nuestros pensamientos, a nuestro estilo de vida todos los días. Y por último, amados hermanos, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y esto será un día. Y esta es la santificación final, o lo que también se conoce como glorificación. Dice así, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice ahí? Por completo. ¿Quién nos va a santificar? ¿De qué manera nos va a santificar? ¿La mitad, un poquito? Por completo. Todo vuestro ser. Mire lo que somos nosotros. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice espíritu, alma y cuerpo? El cuerpo, pues es el envase, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos y en lo que andamos todos los días. El espíritu es el hálito de vida que Dios nos dio. El alma es la conjunción de ambas cosas. Es lo que nos identifica a nosotros. Es quienes somos. Entonces, cuando nosotros, oiga bien, cuando nosotros partamos de esta tierra, porque dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio, entonces cuando nosotros nos vayamos, vamos a dejar este cuerpo acá y dice la Biblia, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Cuando nosotros nos toque fallecer, nosotros nos vamos a la presencia del Señor, ¿sí? El alma, nuestra vida espiritual está ya completamente santificada. Nuestra vida espiritual no va a generar ningún cambio cuando estemos en el cielo. ¿Por qué? Porque ya nos dieron la vida de Dios. Y la santificación aquí en la tierra es hacer lo que ese nuevo hombre quiere hacer, porque quiere hacer la voluntad de Dios en este cuerpo que nosotros tenemos. Esa es toda la lucha respecto de la santificación. Hacer que el nuevo hombre gobierne su cuerpo, gobierne su vida, gobierne sus sentimientos, gobierne sus pasiones. Esa es toda la santificación en esta tierra. Entonces, cuando Cristo venga de nuevo, va a venir Jesucristo con sus santos, todos nosotros vendremos con Él y vendremos a tomar nuestro cuerpo.
Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 en adelante, habla del arrebatamiento, que va a sonar la final trompeta. Y dice la Biblia, oiga y póngame atención a esto, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados y seremos tomados, vamos a ser arrebatados. En ese momento nosotros vamos a venir a traer nuestro cuerpo, el que habíamos dejado acá, y vamos a ser unidos de nuevo al cuerpo. Y no solamente vamos a ser unidos al cuerpo, sino que vamos a ser completamente transformados. Y entonces con nuestro cuerpo transformado, porque nuestra alma ya está transformada, ¿se comprende eso? Su alma ya está transformada y los cambios que se tienen que generar es su alma gobernando su cuerpo. Eso es todo. Esa es la santificación. Lo que Dios ya le dio, que gobierne este cuerpo. Eso es todo. Que gobierne la mente, que gobierne los deseos, eso es todo. Entonces, cuando el cuerpo sea transformado, estaremos completamente santificados. La Biblia llama a esto también glorificados, y entonces allí nos vamos alma, cuerpo y espíritu en la presencia del Señor. Por eso es que dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, no solamente espiritualmente, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿qué dice ahí? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, realmente estas cosas se nos pasan de vista, quizás las conocemos, pero de repente ya no las volvemos a pensar, ya no las volvemos a meditar y se nos olvida qué estilo de vida nosotros tenemos que vivir. Amados hermanos, les he dicho, vamos a tener 4 sermones así doctrinales como este, nos falta uno más. Pero si usted logra comprender estas cosas, si usted logra repasar todas estas cosas, de ahí cuando veamos ya la vida práctica del creyente y usted tenga todas estas cosas en mente, cuando venga usted tenga problemas allá y recuerde de las promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando venga algún momento de quebrantamiento, de dificultad, porque yo quisiera decirle, no, usted ya es creyente, hijo de Dios, usted no va a tener problemas, de aquí se acabaron los problemas. Así me dijeron el día que yo recibí al Señor, hoy se acabaron tus problemas. No, para nada, comenzaron, amados, comenzaron en verdad, porque yo, oiga bien, yo no era enemigo del diablo. Cuando recibí a Cristo, inmediatamente me constituí en enemigo de Satanás. Y comenzaron un montón de problemas cuales nunca yo había tenido en mi vida. Pero bendito sea el Señor que ese montón de problemas no me corrieron del Evangelio, sino que me acercaron más. Entonces Dios me santificó y a través de todo lo que nosotros vivimos y poniendo nuestros ojos en Cristo, vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta que un día esa transformación se complete por completo. Ahora, pastor, pero y entonces, ¿de qué me sirve todo esto que usted me está diciendo? ¿Cómo yo llevo a la práctica todo lo que usted me está diciendo? Amados hermanos, el problema de casi todas las personas es información. Inclusive los mejores salarios son por la información, son por las cosas que usted puede hacer, a diferencia de otros que no las puede hacer. Nosotros enfrentamos las pruebas y las enfrentamos mejor, cuanto mejor preparados estemos para ellos. En este tiempo de pandemia, si usted tenía dinerito guardado, no le fue tan mal. Si usted en este tiempo de pandemia, si usted confió en el Señor y a pesar de que se cerró su manera de trabajar, su trabajito, su fuente de trabajo, y usted confió en Dios y usted comenzó a buscar, no, yo tengo que hacer algo, y de repente usted tuvo la fe suficiente y ahora usted probablemente se dedica a otra cosa. Yo he conocido personas, mire, que la pandemia para ellos ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque Dios me va a ayudar, ¿no? Yo hago. No le tengo miedo a cambiar mi estilo de trabajo, no le tengo miedo a cambiar mi estilo de vida en cuanto no deshonre a Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que Dios nunca nos va a desamparar. Sabemos que todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros. Amados hermanos, vea todos los ejemplos en la Biblia. Dios nunca ha desamparado a nadie. Es más, el capítulo 11 de Hebreos, que es conocido como el pabellón de la fe, donde están el detalle de todos los relatos de grandes hombres de la fe.
habla de cómo ellos cerraron boca de leones, de cómo conquistaron, pero también al final habla de un grupo de hombres de fe que murieron. Pero dice la Biblia que ellos no avergonzaron a Dios, sino que ellos cumplieron con su fe lo que tenían que hacer. Entonces, pastor, al ser hijo de Dios, yo puedo pensar en todas las riquezas de mi Padre. La Biblia dice que yo tengo herencia, amados. Mire, yo pienso, cuando mis hijos llegan a casa, ellos no preguntan, y ya están grandes algunos, no preguntan, ¿y cómo les ha ido? No, ellos van, llegan, nos ven a nosotros ahí, nos preguntan, ¿y ya pagaste la casa? Nunca me han preguntado, tal vez una vez me han preguntado. No que sean irresponsables, no. ¿Sabe que están sus papás? Y si no nos ven cara de aflicción, pues no nos preguntan nada, hay que camine todo. Y si nosotros, siendo malos, podemos generar algún tipo de seguridad en nuestros hijos, siendo débiles, siendo sujetos al ir y venir de las cosas, si usted puede generar confianza material o afectivamente a sus hijos, ¿cuánto más debería generar el hecho de que Dios es su Padre en su corazón? Que Dios no lo despreció, sino que por el contrario lo adoptó, y que Dios desea trasladarle de su santidad a usted. Pastor, pero es que ¿cómo yo enfrento todo? Mire, la Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice esta palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, estando persuadido. ¿Qué palabra podemos ocupar en lugar de persuadido? Convencido. He sido convencido por completo. Oiga bien, hemos sido convencidos, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál es la buena obra? La santificación, mi hermano. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no sé cómo está viviendo su vida cristiana. Yo no sé cuánto usted está creyendo lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestra vida. A veces cuando pensamos en santidad, ay, no hables de eso, por favor, yo no tengo la fuerza. Es que no es su fuerza, es la promesa de Dios. Que Él nos va a comenzar ese proceso de santificación hasta terminarlo. En lo cual nosotros, usted y yo, podemos estar seguros de que de este proceso de santificación todos vamos a salir victoriosos. A veces cuesta, casi siempre cuesta. Pero cuando pensamos en las promesas, ¿cuántos en la mañana quisieran quedarse dormidos? A veces hemos tenido un fin de semana difícil, ajetreado, y ¿cuántos nos quisieran? Llega, sonó el despertador, usted lo apaga, y está pensando en excusas, ¿verdad?, para no ir. Pero cuando se acuerda, ¿verdad?, que acaba de venir un recibo y que hay que pagar esto y que hay que pagar lo otro, así se levanta. Mire, ¿por qué? Porque sabe que si usted va a trabajar, su chequecito a la semana, a la quincena o al mes, siempre va a estar ahí. Pues Dios prometió completar la obra. Dios prometió darle todo lo necesario. Dios lo único que quiere es que usted confíe en Dios. Y cuando se presenten todas las tentaciones, usted puede estar firme, usted puede estar seguro, porque el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Mi amigo, usted que está en su casa, que el Señor le bendiga. Quiero invitarlo a que en este momento, si usted no ha recibido a Cristo, pueda hacerlo en este instante. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.
Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor me los bendiga, iglesia. Dios me los bendiga. Recuerden, miércoles y viernes, 7 de la noche a través de Facebook.